¡Apa! Bacamora, del Potrero, Becerrero, de Tuxtilla, trono de Montarquecilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Hay una región del Pacífico que comparten Oaxaca y Guerrero, a donde, pues sí entendemos que por caminos marítimos llegaron influencias musicales del sur, chilenas y otros ritmos de por allá, y derivaron en estos sones que son de veras festivos y que ambientan la festividad por allá. Gracias por esa música, Mario. Estamos comenzando Veracruz Agropecuario con música festiva, porque hay que celebrar la posibilidad de aprender un poco más acerca de la extensión, la actividad de los extensionistas para hacer una buena ganadería de bovinos tropicales. Las regiones tropicales que se caracterizan por un deterioro que a veces se atribuye a la ganadería extensiva o que realmente esa es una de sus causas, tiene que buscar bienestar, tiene que buscar salud, tiene que buscar otros fines para que no solo el ganado, sino la tierra misma, el entorno, estén como deben estar, nosotros mismos nos mantengamos saludables y podamos obtener mejores resultados en distintos aspectos, no solo en el aspecto económico, sino también en el bienestar social y en la conservación de los ecosistemas. De todo eso vamos a platicar hoy con el médico veterinario zootecnista Ángel Rosendo Pulido Albores, que es profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, que ha estado trabajando en el Clarín, en fin, que ha desempeñado también puestos públicos y que ahora nos viene a informar acerca de estas actividades. Antes de comenzar a platicar con él, vamos a aprender un poco más acerca de la utilidad que tienen algunos vegetales que se agregan a la alimentación de los bovinos, como la Cratilia argenta. El trópico húmedo de México tiene pastizales, leguminosas, gramas nativas, y estas especies aparecen naturalmente luego de cortar y quemar el bosque original. Sin embargo, la producción animal de las gramas nativas es la mitad de la que se obtiene con gramíneas introducidas. Las tasas de crecimiento de las gramas nativas raras veces exceden los 25 kilogramos. Presentan una marcada estacionalidad que limita los niveles sustentables de producción de leche y carne. La estacionalidad resulta de variaciones en el clima a través del año, en particular durante el invierno o en nortes de noviembre a febrero. Esto es crítico para la producción de forraje debido a las bajas temperaturas para gramíneas tropicales. Asimismo, el sobrepastoreo contribuye a la pérdida de nutrientes y materia orgánica, en parte porque no se fertilizan los pastizales debido al alto costo y por la reducida respuesta de las gramas nativas a la fertilización. Las leguminosas forrajeras tropicales podrían ser alternativas de solución, dado que tienen una alta calidad nutricional y también fijan nitrógeno al suelo, que con el tiempo se vuelve disponible a las gramíneas asociadas, incrementando el rendimiento forrajero en pastizales. Además, las leguminosas asociadas a las gramíneas pueden aumentar la captura de carbono por el pastizal. Por lo tanto, estas plantas pueden contribuir a la disminución del impacto negativo que las industrias pastoriles tienen en el ambiente. El trópico húmedo de México tiene... Ahí tenemos algunas notas informativas acerca de lo que ocurre en el trópico, de cómo se crían las vacas, dirías tú directamente, ¿verdad, maestro Ángel Rosendo Pulido Albores? Bienvenido. Muchas gracias y gracias por tenerme. Así como para entender, ¿no? Las vacas. Las vacas tiene que ser, ¿no? Exactamente. Muy bien. La extensión, que no extensionismo, porque como que es un término creado y recreado más allá de, pues ¿para qué? Es como ahora que decían,
sanitizaron, pues estamos saneando. Exactamente. ¿Para qué nos complicamos tanto? Sí, Pero en fin, hoy vamos a hablar de extensión de la ganadería en bovinos tropicales. Así es. ¿Qué es eso de la extensión? Bueno, la extensión es un término que tiene básicamente dos dimensiones. ¿Te acuerdas que hay una obra de teatro fabulosa que se llama El Extensionista? El Extensionista, exactamente, Sí. que es una película que es basada en una obra de teatro. Sí, exactamente, pero es un clásico para tratar de entender el papel que juega este ser humano que le llamamos extensionista en un mundo, ¿no?, que muchas veces es ajeno, ¿no?, a lo que él está acostumbrado, ¿no? Entonces, la extensión básicamente es una educación no formal, ¿no? Tiene dos dimensiones, es una educativa y una informativa, ¿no? Y realmente, bueno, desde Paulo Freire, desde el doctor Vasconcelos, ¿no?, que estaban haciendo las escuelas rurales, realmente el concepto es muy interesante porque no es solamente el proceso de asistencia técnica, sino que tiene que ir más allá, ¿no? Es un proceso... Sí, Freire y Vasconcelos lo plantearon, incluso se ejecutó en México. Exacto. A través de unas antiguas granjas escuelas. Exacto, sí. Yo recuerdo haber visto en operación alguna granja escuela cerca del rumbo de Tuxpan y en otros estados de la República también, porque en algún momento la educación mexicana abocada a la vida rural, tuvo esos grandes aciertos y ojalá se están planteando cosas semejantes, ojalá que se ejecuten bien. La verdad es que la extensión últimamente ha tenido un renacimiento, ¿no? En los años 90, todos los procesos de extensión en las actividades agropecuarias se dieron fueron así como canceladas. Y esto viene por una corriente del Banco Mundial. Se dijo, no hay más programas de extensión, ¿no? Entonces, últimamente se retoma, y no solamente se retoman las actividades agropecuarias, sino hoy escuchamos extensión, ¿no? Extensión de la cultura, extensión claro, en empresas, inclusive en industrias también. Y bueno, entonces hoy día los programas de extensión juegan un papel fundamental en este transferir el conocimiento, no tanto transferir la asistencia técnica, sino transfieres el conocimiento, y este conocimiento tiene que llevar estas habilidades, estas aptitudes, inclusive hasta los propios valores, ¿no? El planteamiento original de estas escuelas que formaban extensionistas era ir a transferir, pero también a adquirir, es decir, a nutrirse de lo que la comunidad les enseñaba. Sí. Y ese ir y venir es un planteamiento que debe tomarse en cuenta, ¿no? Este es un planteamiento muy interesante para los que nos dedicamos hoy día al proceso de educación, de enseñanza-aprendizaje. Vamos con los alumnos a aprender de la gente. Eso es aprender y aprender también, sí, ¿no? Con H intermedia y sin ella. Sí. Entonces, la extensión, viéndolo así, es un mecanismo bidireccional. Claro. Y entonces, ¿por qué? Porque el productor hay que aprenderle mucho al productor, ¿no? Justamente el productor hace sus propias estrategias para poder salir adelante, ¿no? Y bueno, hay muchos casos muy interesantes. En el Clarín tenemos casos en donde los ganaderos realmente lo que nos dijeron es que nos dimos cuenta que la ganadería no era rentable. Entonces, ahora siembro limones. Entonces, pero siguen con las vacas por ese amor por el apego familiar. Y el apego familiar, la herencia. exactamente. Pero cuando nosotros enseñamos y los ganaderos conscientes de este proceso, pues dicen, yo mejor me dedico a lo que me deja, lo que es más rentable. Claro que la ganadería es rentable siempre y cuando se lleve a cabo en un proceso dinámico, ordenado, ¿no? Para que pueda en un momento dado tener esta sostenibilidad. Y hablo de sostenibilidad en el sentido de eficiencia económica, de cuidar al medio ambiente, de que sea rentable, ¿no? Y de que sea completamente óptimo. Y decían por ahí algunos investigadores que son los padres de estos diagnósticos participativos que fíjese, que empezaron en Guatemala. Conway y Barbier, debo decir, empezaron a hacer diagnósticos rápidos en Guatemala, y de ahí salieron muchísimos libros, y muchos libros en donde se habla de después de la Revolución Verde, qué pasó después de la Revolución Verde, ¿no?
Entonces, esto es un proceso que es muy interesante. La verdad es muy apasionante la extensión. Los practicantes de la extensión tenían una virtud, técnicos, ingenieros, médicos, en fin, que se incorporaban a las comunidades, Exacto. que se formaban, se llegaban a ser parte de ellas. Sí. Bueno, y como dicen allá en el campo, no todo el que chifla es arriero. ¿Qué virtudes, qué habilidades, qué aptitudes debe tener el extensionista? Bueno, el extensionista es una persona elemental en este proceso. O sea, las virtudes es que no solamente debería de conocer de los aspectos técnicos, ¿no? De cómo hacer una cesárea, de cómo tratar una metritis, ¿no? Sino también de poder escuchar, ¿no? Y eso es lo que nos ha fallado quizás un poco en las universidades. O sea, cómo escuchamos y cómo retroalimentamos al ganadero en este caso, ¿no? Entonces, el extensionista tiene que ser visionario. No solamente debe de entender el aspecto anatómico, fisiológico, pero también el aspecto contable, ¿no? Sí. El aspecto de administración, el aspecto de manejo en general. Y algo que es muy importante hoy día, ¿quién es el mejor ganadero? Y el mejor ganadero es el que maneja mejor el suelo. Es bien interesante porque hoy día buscamos que la ganadería sea baja en carbono, ¿no? Diríamos entonces, ¿quién es el mejor ganadero? ¿El que vuelve a ser buen agricultor? Exactamente. el que puede tener un potrero y que las vacas regresan 8 meses después y entonces con una pala, ¿no? Encontramos una tierra porosa llena de gusanos, ¿no? Donde el estiércol se aprovechó bien, exactamente, donde los estercoleros cumplieron su función, donde la fotosíntesis se realizó de una manera adecuada. Entonces, bueno, todos estos aspectos hoy día tiene que saber un poco de psicología también, ¿no? Para poder entender, y de comunicación es básica, ¿no? Es que es un replanteamiento de la labor de enseñanza que se queda nada más hacia un rumbo. Tú lo dijiste bien hace un momento. Tiene que ser enseñanza, aprendizaje, pero recíproco. Sí, definitivamente. Sí. Tiene que ser recíproco, ¿no? Y nos ha tocado no solamente formar muy buenos extensionistas, sino participar en este proceso de extensión, ¿no? Trabajamos en lo que son los grupos ganaderos, en aquellos gabats, ¿no? Que había. Y que bueno, que queda alguno por ahí todavía. Queda alguno en el país, también hay algunos, en Latinoamérica también quedan algunos, ¿no? Pero también algunas otras empresas han retomado este proceso de transferir el conocimiento, ¿no? O sea, alguna vez en alguna reunión, cuando yo estudiaba, un experto, el doctor Chris Garford, nos decía, es que ustedes no están transfiriendo tecnología, están transfiriendo conocimiento. Sí. Y justamente ese es el valor que se tiene cuando uno está en el día a día con el ganadero, tratando de hacer, no solamente de organizarlos, ¿no? Sino de cambiar la perspectiva hacia un mejor destino, ¿no? Ahora mismo los practicantes de nuevas formas de crianza del ganado están intercambiando entre ellos, es decir, no necesitan ser miembros de un equipo académico, que eso es muy importante en muchas ocasiones, pero entre ellos mismos, aquí hemos sido testigos de personas que tienen su ganadería aquí por el rumbo de Jalapa, otros por el rumbo de Papantla, otros en otra entidad, sí, pero que están teniendo un intercambio y se comunican y se dan la mano y dicen, oye, a mí me dio resultado esto, por ejemplo, para la captura de agua, en fin, para sí, muchos propósitos. Es que ese es el eslabón final, ¿no? O sea, que alguna vez en el Clarín hicimos un día del ganadero, pero de productor a productor, ¿no? Entonces, lo que buscábamos es que el productor era el quien daba el conocimiento, ¿no? Y justamente es lo que se busca, porque la tecnología ha salido de los centros de investigación y de los centros de enseñanza sin querer, ¿no? Pero de pronto encontramos ganaderos que tienen cercos eléctricos, ¿no? Que vacunan, que desparasitan, que inseminan artificialmente, ¿no? Que hacen amamantamiento restringido, y hacen 35 cosas muy interesantes para poder tener una eficiencia productiva y reproductiva, eficiencia y eficacia productiva y reproductiva, ¿no? Entonces,
lo que se busca es que este conocimiento que tiene el productor, pues a quien él pasa muy seguido en el trópico, ¿no? Cuando dice, compadre, préstame tu toro, ¿no? Sí. Pero ahora se prestan el toro y dice, sí, pero yo te lo mando con un certificado de salud, ¿no? Y me lo regresas. Me lo devuelves en las mismas condiciones. Exactamente. Sí, claro. Y eso es transferir el conocimiento, y eso es un proceso de extensión, porque es un proceso de comunicación y de transferencia de este conocimiento. Y estrategias que están aplicando los mismos productores. Es bien interesante cuando hablamos de estrategias de los productores. En un estudio que hicimos en 3 grupos ganaderos, nos dimos cuenta que los ganaderos hacen sus propias estrategias. Es decir, si ellos ya saben que el precio es caro de la leche en diciembre, entonces su nivel productivo lo hacen hacia esa época, ¿no? Justamente pasa de manera natural, ¿no? Inclusive hay muchas cosas que pasan de manera natural y lo único que se necesita es replicarlo. Por ejemplo, las vacas entran en calor cuando hay una abundancia de pastos. Y justamente hay que aprovechar esa época de calores para poder ya sea hacer monta dirigida, monta natural o inseminación artificial, en su caso, ¿no? Esto permite hacer un calendario de actividades con base en lo que observas en la naturaleza. A ver, en tal época va a tener un repunte o un alza el precio de la leche, entonces canalizo más la producción por ahí. O va a haber estro en tal temporada, bueno, entonces ahí se aprovecha. Y no solamente, y el proceso de extensión no solamente sería entonces ver la parte productiva, sino también la parte, la estrategia al final del día es dinero, ¿no? O sea, que exista una, pues yo no sé si hablamos de rentabilidad, pero sí que tenga el ganadero unas mejores entradas económicas, que ese sería el fin. Ese es uno de los propósitos. Exactamente, es decir, muy bien, sí, tenemos que preservar el entorno, tenemos que cumplir una función social también, atender ese ámbito, pero las finanzas son parte importante. Sí, son muy importantes. O sea, cuando al ganadero le enseñamos a hacer cuentas y empieza él a transformar, por ejemplo, la leche en queso, y de pronto este productor de queso ya es ganadero, pero ahora es vendedor de queso. Ya no es nada más lechero. Exactamente. Pero entonces lleva el queso a una ciudad, y se vuelve cosmopolitan, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene otra visión del mundo, y eso es lo que también se busca, que tengamos otra cosmovisión. Y puede que allá observe que no va a producir solo el quesito de ruedas, sino que puede producir otro tipo de queso, y va aprendiendo y se capacita, y esto va ampliando su espectro de actividad, ¿no? Y en el proceso de extensión viene la parte de capacitación, y ahí es donde entramos como universidad. En el Clarín, por ejemplo, pueden ir a tomar quesos, ¿no? Cursos para elaborar otro tipo de quesos, ¿no? Porque no solamente tenemos el queso fresco, pero también tenemos el queso cheddar, ¿no? El queso Oaxaca o quesillo, ¿no? Que es muy sabroso y rico. Pero lo más importante es que cumplan con hoy día las leyes y los reglamentos han ido cambiando, ¿no? Y entonces que se cumpla con toda la normatividad, que esa es otra aptitud que debe de tener el extensionista, ¿no? Sí, el conocimiento para poder afrontar asuntos burocráticos como los hacendarios, los de sanidad. Exacto, sí. Sí, los de traslado. Justo, sí. Entonces, hay muchos aspectos en los que se tiene que capacitar tanto quien realiza la extensión como quien está en la actividad productiva. Definitivamente, sí. Se necesita hacer estos programas de extensión más pegados no solamente hacia el sector público, pero también hacia el sector privado, ¿no? Sí. Porque el sector privado puede aportar muchísimo, ¿no? Un ejemplo muy interesante, por ejemplo, es con el grupo Veracarne, ¿no? Que ellos hicieron unos grupos de ganaderos en donde ellos ofrecían, ¿no? ¿Qué es lo que buscan ellos? Es una mejor carne con mejores toros, ¿no? Porque buscan una carne mejor de ganado Bos Taurus, europea, que pueda dar un mejor rendimiento. Entonces, si buscamos hacia el sector privado, podemos tener también alternativas, ¿no? Diferentes. Hay que conjuntar eso. Y los centros de investigación estamos ahí justamente presentes para poder coadyuvar, ¿no? Para juntar las piezas, ¿no? Exacto. Sí, ¿Y la tecnología? La tecnología ya está.
¿no? La tecnología la podemos dividir en 5 grandes rubros, que son la salud, ¿no? Que son la alimentación, que es la reproducción, la genética, la administración y el manejo, ¿no? O sea, que van juntos básicamente. La tecnología ya está, no necesitamos hacer hoy día grandes descubrimientos. Yo creo que lo más importante es el proceso de extensión, cómo los organizamos, cómo llegamos, cómo en este proceso de extensión para ganaderos necesitamos hacer cursos de capacitación, necesitamos hacer una reunión mensual con ellos, necesitamos llevar una libreta ganadera y darle seguimiento, exactamente. ¿Y qué te parece si le damos seguimiento a todo esto con una décima que nos trajiste preparada para esto? No traje hoy se le voy a deber la décima. Bueno, en la siguiente. Será para otra ocasión. Sí, bueno, entonces, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Sí. Al instituto. Sí, estamos ahí. Los teléfonos de El Clarín están ahí en la página www.fmbz.unam.mx. Ahí estamos básicamente. Es Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estás específicamente en... Hoy día estamos en el Clarín, ¿no? Y en enero ya estamos en otro centro, ¿no? Sí. Pero ahí estamos y todos siempre muy atentos para poder colaborar con ustedes, como siempre. Y están desarrollando, como vimos también, técnicas nuevas o cultivos nuevos para alimentar mejor al ganado. Sí, justamente el documental al inicio es un ejemplo claro, ¿no? De lo que estamos haciendo ahí en esta parte de alimentación y nutrición, ¿no? Uh-huh. Y los días del ganadero y una asesoría permanente, ¿verdad? Es justamente, ¿no? Y todos los ganaderos realmente se acercan siempre ahí al Clarín y estamos a la orden, básicamente. Dinos dónde está ubicado, porque luego se nos olvida un poco. Está ubicado en lo que es una comunidad que se llama Ixtacuaco, ¿no? Realmente está en el municipio de Tlapacoyan, ¿no? Pero está básicamente en la carretera federal de Tlapacoyan hacia Martínez de la Torre. Si vienes de Tlapacoyan, antes de Ixtacuaco, de mano derecha, o si sales de Martínez, a mano izquierda, pasando Ixtacuaco, ¿no? Y ahí estamos. Precisamente centros como el Clarín y como otras unidades, yo recuerdo la UNCADER, por ejemplo, aquí, y otra más que operaba, no sé si estará todavía en Jalisco, en Tapalpa, son parecidas a aquellas antiguas escuelas de donde salían extensionistas. Justamente, la Facultad de Veterinaria tiene 7 centros distribuidos en todo el país. Tenemos el Clarín, que se dedica a la ganadería tropical. Ahí tenemos bovinos, borregos y la mojarra tilapia, la pargo unam. Y tenemos el centro que está en Tequisquiapan, donde tenemos animales en altiplano, tenemos ganado de carne, tenemos ciervos rojos, tenemos cabras y tenemos borregos. Pero también tenemos un centro especializado en cerdos en Jilotepec. En el Estado de México, en Chapa de Mota, tenemos un centro en donde manejamos una manada junta, cerdos, ganado, ¿no? Como un rancho. Como un rancho típico, pero lo trabajamos de manera, digamos, muy holística, ¿no? En el concepto de manada. Y en todos ellos se hace extensión. Todos hacemos extensión. Pues muchas gracias por habernos aclarado mucho más acerca de esta actividad. Médico Ángel Rosendo Pulido Albores, en próxima ocasión platicamos de otro tema. Seguramente que sí. Gracias por hoy. Nos encontramos por aquí en Veracruz Agropecuario. Pásela bien. ¿Qué haces ahí? Sentadito en el pitayo. Sopilote, ¿qué haces ahí? Sentadito en el pitayo, esperando a mi sopilota pa' comerse ese caballo, esperando a mi sopilota pa' comerse que es caballo. Sopilote que vuela para allá abajo, sopilote que vuela